Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver una cuarta forma de resolver un mismo problema. Y bueno, ya esta será la última, aunque podría seguir más, pero bueno, esta forma es mediante el motor de etapas. Motor de etapas eh, de elementos o conjuntos de elementos, o de acciones incluso. Bien, entonces hemos partido, en primer lugar, hemos partido de el graph set eh, que teníamos y a partir de ahí he hecho unas divisiones de forma que eh, se les llame a los distintos graph set, digamos, en lugar de al único que tenía. Entonces a cada graph le he creado un motor de pasos y bueno, según, según muestro en lo que son las hojas de cálculo que he creado. Vamos a ver, en lo que es el PLC, en el DBMEM he creado en el PRD, el programa tipo D, en el cual he creado del armario eléctrico, la carga de cajas, carga de palet, el elevador o paletizador, la mesa, la salida de cajas hacia el elevador o paletizador, la salida de palets de la mesa hacia el elevador o paletizador y memoria. Entonces, desde el armario eléctrico hasta la salida de cajas hasta la salida de palets hacia el elevador es exactamente igual. Son motores de etapas, ¿vale? Como vemos son exactamente igual todos. Son exactamente igual todos. Bien, y ahora la memoria esta que hemos creado ha sido para llamar, como teníamos en un principio en el graph set original las etapas 0 en adelante hasta las 20 y tantas, después la 101 hasta la 104, 201 a la 204. Claro, al redistribuirlo, pues digamos he tomado como centro la mesa, igual que había tomado antes. Después, bueno, pues cuando el armario eléctrico se pulsa marcha, pues comienzan las etapas 100, 100, 101, 101, 201 y 301 para cada, digamos, emparejado de dos en dos las que empiecen a la vez y para que desde un programa se le llame a las dos y desde el segundo graph se inicialice esta memoria. Después aquí de la 3 y la 102 a la vez, la 9 y la 302, eso lo podemos ver en el graph que teníamos antes. Bien, si aquí tenemos de la 1 a la 101, 201, 301, vamos al graph original y vemos que se llama a la 1, a la 101, 201 y 301 a la vez. A su vez, cuando se llama a la 3 se llama a la 102, porque coinciden varias cosas, y se llama a las 2 a la vez, pues aquí tenemos la 3 y la 102. Después a la 9 y a la 302, pues lo mismo, a la 9 y a la 302. Después a la 15 y a la 202, la 15 y la 202. Después de la 20 a la 311,
20 y 311. Y después ya 306, 307, que aunque veamos que son seguidas, están en distintos motores. A ver, he creado el motor mesa por un lado, el motor de caja de cinta de caja por otro, de carga de caja, el motor de carga de palet por otro lado, después el motor del elevador por otro lado. Con el elevador continúa esta columna y después los motores de salidas de caja hacia paletizado el elevador, que sea de la 302 a la 306, con lo cual vemos que hay una rotura de la 301 a la 307 que nos va a saltar. Después la carga, no, este ya lo he dicho. Después el sacar el palet hacia el paletizado, también hay otra rotura del 310 al 316, que son del elevador. Bueno, pues del palet hacia el paletizado van de la 311 a la 315. Estos se corresponden con las etapas 1, 2, 3, 4 y 5 en este caso. Bueno, en el caso de la mesa, pues será hasta la 22. En el caso tanto de cargar la mesa con el palet como con la caja será hasta la 5, perdón, hasta la 4. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver qué más cosas he creado. En el main, lógicamente, he llamado a la cuarta programación, ¿vale? Al programa D, tanto en proceso como en el armario eléctrico general. Bien, después en comunes estoy utilizando el motor de pasos, que les voy a recordar cómo funciona, aunque ya lo habíamos visto en algún vídeo anterior. Vamos, cómo funciona este que me hice yo. Se puede hacer un motor de pasos pues distinto, ¿no? Tenemos una entrada de permiso, alarma y saltar. Permiso y alarma, como sabemos, son complementarias, van complementadas. Tenemos que tener permiso activo y alarma inactivo para saltar a la siguiente etapa. Después la orden de saltar. ¿Y a dónde va a saltar? Pues a el valor de salto, que este ya no es booleano sino que es entero. Después se le dice el último, la última etapa, que realmente podría haberlo hecho sin ello, de hecho no la uso, y como salida pues el paso o la etapa, ¿vale? Y después utilizo una variable estática paso, step. ¿Para qué? Pues porque de esta forma lo saco más organizado. ¿Qué paso lo saco en la salida? Si lo sacase aquí en input-output, pues podría haberme esto no haberlo puesto, pero prefiero hacerlo más ordenado. Bien, entonces, cuando hay permiso y no hay alarma, incremento step. Step, que recordemos, se guarda ahí de forma estática en la función fb desde donde se le llame. Después, cuando le pido saltar, mueve la dirección, vamos, el salto a step. Y cuando el step sea mayor o igual que el último, pone un 0 en el step para comenzar de nuevo. Y después el step lo pasa a paso para sacarlo por la salida, digamos, analógica. Bien, de número entero. Vamos a procesos. En procesos, en el programa D, lógicamente, bueno, pues tenemos que del proceso D, bueno, tenemos el general, ¿vale? Que en el general, como hemos visto en otras ocasiones, pues simplemente utiliza el motor de pasos. El general es el armario eléctrico, en donde bueno, en el primer scan pone a 0 las etapas, después aquí mira
que haya ejecutado como mínimo un ciclo la etapa que tenía, y si la etapa es 0 y se activa el interruptor general, o sea, la etapa 0 es sin tensión. Cuando se activa el interruptor general pasa a la etapa 1, que es con seta de emergencia pulsada, que si no hay seta de emergencia pulsada pasa a la 2, que es que está en alarma, pero sin tener una alarma física, esperando simplemente el rearme. Y cuando se pulsa al rearme pasa a la etapa 3, que es en estado de parado, que cuando se pulsa marcha pasará a la 4, que es estado de marcha. Desde la 4, con el pulsador de paro pasa a la 3, y después cuando no está en el 0 quiere decirse que tiene tensión, y si se le quita la tensión del interruptor general, entonces vuelve a la etapa 0. Y si la etapa donde se encuentra es mayor que 1 y se pulsa la seta de emergencia, se vuelve a la etapa 1. Con lo cual todo lo que teníamos programado de las formas anteriores continúa cumpliéndose. Después, con estas mismas condiciones, que mueve esto a salto, se le da la orden de saltar. Bien, ahora activaciones. Cuando la etapa es mayor que 0, lógicamente pone el piloto de on en marcha, activo. Cuando la etapa es un 4, pone el piloto del pulsador de marcha, activo. Cuando es un 3, el piloto del pulsador de paro, porque se encuentra en paro. Cuando es un 2, pone el piloto de rearme en parpadeo, con una frecuencia de parpadeo de 1 hercio, que es una onda simétrica, con lo cual quiere decir que va a estar el mismo tiempo activa que desactiva, y si está por encima de 2, se muestra la luz, el piloto del pulsador de rearme activo permanentemente, lo cual nos quiere decir que está listo para funcionar o que está funcionando ya. Cuando la etapa se encuentra entre 0 y 3, mayor que 0 y menor que 3, o sea, 1 o 2, se activa la sirena. Es decir, aquí podíamos poner etapa igual a 1 en paralelo con etapa igual a 2. Son dos formas de poner lo mismo y funcionan exactamente igual. Bien, aquí memoriza la etapa, al menos un scan. ¿Para qué? Pues para que en el scan siguiente ya sean iguales, el scan anterior y la etapa actual. Y después controla el motor de pasos, ¿vale? Al cual se le pasa, como hemos visto en el motor de pasos, el permiso, la alarma, saltar y la orden de salto. Perdón, la orden de saltar y el salto, que esta es un número entero, y nos devuelve el paso. A su vez también se le mete la última etapa, que en todos los casos le he metido 100 porque no llegó a esa etapa. Bien, al llamar a esta función, bueno, al llamar desde la función general o desde cualquier otra al motor de pasos, se nos genera el DB correspondiente. Entonces este lo paso a sistema y ya está, ¿vale? Por llevarlo más ordenado. Y después estos me va a pasar exactamente lo mismo, los paso a sistema y ya está, ¿vale? Bien, entonces después proceso D, como he comentado, el proceso lo he dividido, ¿vale? Por funciones. Entonces, controlo la mesa, controlo la carga de la mesa de cajas, controlo la carga de palet de la mesa, controlo la salida de la mesa de cajas hacia el elevador o paletizador, controlo la salida del palet hacia el elevador, o sea, desde la mesa hacia el elevador o paletizador, y controlo todo el tema del elevador, paletizador y además la salida de cajas de ahí hacia afuera. Entonces vamos a tomar una primera. La carga de caja, bueno, pues en principio en el primer ciclo pongo un 0 en la etapa. Esto podría obviarlo porque lo he hecho en otro sitio más genérico por el tema de contemplar siempre
de la misma forma tanto bueno, lo que es las señales que me vienen del armario eléctrico, de alarma, de vamos, de la seta de emergencia, del- de la puesta en tensión al armario, en fin, del manual y del automático. Control al alcance del proceso. Vale, pues cuando se ha hecho por lo menos un ciclo con la etapa, a las etapas, como hemos visto en DBMEM, bueno, pues al CC significa carga de cajas en la mesa, ¿vale? Bien, en la etapa 0, como hemos visto en el DBMEM, cuando se activa, cuando alguien activa, que concretamente es la mesa, el ME 1101, a la vez que activará el 1201, el 1301, bueno, pues da permiso, es decir, pasa a la etapa siguiente. En la etapa 1, cuando se activa la 302, que también será la mesa, pues lo mismo. Después, en la etapa 2, cuando se da la mesa de avance, pues entonces empezará bueno, irá a la etapa 3, que andará la cinta hasta que detecte que no hay fotocélula. Y cuando no hay fotocélula, es decir, que ha salido la caja del camino de rodillos este, pues cuando pase un pequeño tiempo para asegurarnos que ha salido, y si continúa en la etapa de marcha, pues entonces pasará a la etapa siguiente, y la etapa siguiente, que es la 5, pone un 1 en salto y ordena saltar, es decir, va a pasar a la etapa 1. Activaciones. En la etapa 1 va a crear caja. ¿Qué quiere decir? Que va a activar la salida de la cinta de carga a caja. Salida de la cinta y además del creador de cajas, ¿vale? ¿Y esto hasta dónde lo va a hacer? Hasta la fotocélula, hasta que detecte la fotocélula 2, detecte la caja. En ese momento se parará y después, cuando le toque, pasará en la etapa 2. En la etapa 3, o sea, este será para cargar la cinta con la caja en la fotocélula, y ahí se parará, y la etapa 3 será para descargar la cinta y cargar la mesa con la caja. O sea que va a pasar la caja de la cinta a la mesa, o del camino de rodillos a la mesa. En la etapa 1, como hemos venido con un set de la ME 1101, le hacemos un reset. Y en la etapa 2, pues lo mismo, como hemos venido con un set del ME 302, hacemos un reset. Eso después lo veremos donde hacemos el set y cómo. La etapa pues guarda, como siempre, el ciclo anterior en el anterior, el ciclo actual, y controla el motor de pasos, y esta vez pues con CC, es decir, el cargador de cintas, carga de cajas, perdón. Bien, el proceso del palet, de carga de palet, es aproximadamente igual que el anterior. Lo que pasa que en lugar de 101 es 201, en lugar de 102 es 202, y en lugar de la fotocélula 2 es la fotocélula 3. Y bueno, aquí en lugar de crear caja, crea palet. En el caso de la etapa 1, pues es a la fotocélula 3. Y bueno, sí, eso sí, aquí lógicamente, en lugar de venir desde donde venía a la 102, pues viene desde la 15, que es más adelante, es decir, y habrá cargado caja, habrá descargado, se habrá ido, habrá girado la mesa, y ya se encontrará en la etapa 14, y entonces en la 15A activa las dos cosas, la mesa y esto. El cargador de palet. Bien, bueno, pues con esto crea palet, hace los reset también de de las órdenes que vienen de fuera, y esto continúa siendo igual. Bueno, si pasamos a la mesa, que es, digamos, el centro, observamos que en el primer scan, como ya les había dicho, esto podía haberlo suprimido de los otros procesos. Lo he dejado, el mover a cero la etapa, pues
por dejarlo ahí vamos, más por forma que por lo que es el contenido, porque el contenido las pongo aquí a cero a todas y a todas con las mismas condiciones. También podía haber hecho esto en cada uno de los sitios, sí, pero si mañana cambio una condición, pues con modificarla en un sitio me valdría, ¿vale? Es con esa idea. Después, controla el grafo del proceso, vale, pues en la etapa 0, cuando hay pulsador de marcha, pasa a la etapa 1, en la etapa 1 espera a mesa girando, en la etapa 2 ya cuando el cargador de cajas está en la 1, fin de giro y detecta fin de giro y detecta la fotocélula 2 del cargador de cajas, de la cinta que es la que proporciona las cajas a la mesa. Entonces, pues bueno, si nos quedamos con esto, 2, 1, fin de giro y fotocélula 2, venimos más abajo en las activaciones y con el 2, 1, fin de giro y fotocélula 2 le doy orden a la CC, al cargador de cajas, hacia la mesa para pasar a la etapa 102. Así como en la etapa 0, con el pulsador de marcha, inicio la etapa 101, inicio la etapa 201 y la 301. ¿Vale? También hago lo mismo, bueno, pues en la etapa 8, en la etapa 14 y en la etapa 19. En la etapa 19 pues tiene que tener la etapa 1, tiene que estar la etapa 1, esta es similar a la 2. ¿Vale? Esto sería para la carga de cajas y esto para la carga de palet. Bien, después, bueno, pues estas son todas las etapas, las condiciones, y ahora al final de la 22 pasaría a la 23 al cumplirse las condiciones y de la 23 pasa a la 1 ya por orden, o sea, porque se le ordena, se le pone un 1 en salto y se le dice saltar. Este lo podría haber sacado de aquí, pero como vemos hay varias posibilidades y ambas posibilidades funcionan igual. Activaciones. Cuando la etapa de la mesa está a 1 o a 6 o a 13 o a 17, gira mesa. Mesa avance pues en la 3, en la 4, en la 10, en la 11, en la 15, en la 16 y en la 21 y en la 22. Ahí avanza la mesa. Y después el sentido de giro, como sabemos, lo hace siempre, lo da una etapa antes de mandarle girar y la etapa en donde está girando. En este caso giraría en la 6, pues se lo manda en la 5 y en la 6. Giraría en la 13, se le manda en la 12 y en la 13. Después los temporizadores, aquí he colocado todos los temporizadores, también los he centralizado, pertenezcan o no a la mesa. ¿Vale? Bueno, es una de las cosas que podía haber hecho en otra función aparte, pero bueno, lo he hecho aquí en la mesa porque considero que es la central. Entonces, bueno, en el caso del tiempo 1 son la etapa 8 o la 19 de la mesa. En el caso del tiempo 2 ya es la etapa 4 de la carga de cajas y o la etapa 4 de la carga de palet. ¿Vale? Y el tiempo ya serían 30 y aquí serían 2 décimas de segundo, o sea, aquí sería 3 segundos. El tiempo 3, bueno, pues este también pertenece a la mesa en la etapa 11 o 22 que se carga con 4 segundos. El tiempo de elevador, bueno, pues este ya pertenece al elevador y solamente al elevador. Lo podía haber hecho allí, pero lo he hecho aquí. ¿Vale? Con la etapa 3 o la 7 del elevador le pongo un 30. Y el tiempo de salida también pertenece al elevador. Con la etapa 10 le pongo 6 segundos. Bien, y esto queda como siempre. Ahora vamos al elevador. En el elevador tenemos que, bueno, esto queda como siempre. Esto también arranca a la vez que la CC y la CP y la etapa 1.
también se le manda de la 306 a la 307, ¿vale? Esto se lo va a mandar etapas de esto se lo mandará la salida de caja hacia el paletizado de la 306 a la 307 y hay alguna más por ahí, de la 315 a la 316, que se le mandará la primera es la salida de caja hacia el paletizado elevador, y esta otra se la va a mandar la salida de palet hacia aquí, hacia el elevador. Vale, bueno, cuando lleva las 10 etapas que tiene este proceso, pasa a la 11 y de la 11 a la 1 directamente. Como vemos, aquí podía haber puesto igual a 11 y activar saltar, bueno, pues lo he partido de la misma rama. Después las activaciones. En la etapa 1 o en la 8 pongo el elevador en reposo, es decir, lo subo arriba, ¿vale? Tanto al principio como al final. Luego en la etapa 2 lo pongo en posición de carga. Entre la 3 y la 7 sujeta pieza, es decir, el sujetapiezas va a cerrar las mordazas para coger la caja. En la etapa 4 lo pongo en la posición 1, es decir, la caja la pone esperando que llegue el palet. En la etapa 6 la pongo en la posición 2, quiere decir que la caja la pone encima del palet, con lo cual queda paletizado. Después en la etapa 1 hago el reset a la orden que le ha mandado al elevador. En la etapa 2 hago o sea, cuando se haya cumplido ya la etapa, pues le hago el reset a la orden correspondiente que me ha hecho saltar a esto, a la etapa que sea, por ejemplo, a las 6. Y después al final se acaba siempre igual. Ahora pasamos a la salida de caja. Desde aquí ya sí que vamos a ver alguna cosa nueva, pero vamos a ver rápido porque lo hemos visto en la mesa. En la etapa 0, bueno, le mandan, alguien le manda ir a la etapa 9 y a la 302, ese alguien es la mesa, porque la mesa es la que tiene la etapa 9 original. Después, bueno, vamos a ver. Si nos... Bueno, aquí con salida de caja, realmente, vamos a ver. En la etapa 6 pone el 0 para saltar a la 0, ¿vale? Y le ordena saltar. Después, entre la 1 y la 3, pone en marcha la cinta 3. Entre la 1 y la 3 de salida de caja. Y lo mismo entre la 1 y la 3 de salida de palet. Entonces, lo que son la marcha de la cinta 3, el tope de la cinta 3 y la marcha de la cinta 2 se controla o la controlamos desde aquí. ¿Vale? Se podía controlar desde uno genérico de salidas o de activaciones o algo así, pero bueno, he optado por controlarlo aquí. Entonces, bueno, más cosas. En la etapa 1 inicializo la orden que ha hecho pasar a la 302, que es la 1 realmente. Vale. Y ahora, en la etapa 5, con las condiciones estas, ordeno desde el elevador pasar a las etapas 306 y a la 307, como hemos visto en el graph, ¿vale? Y luego este se reseteará, o sea, se comparará y para pasar a la etapa, y se reseteará en el otro, ¿vale? Bien, y después acaba igual. Después en la salida de palet, pues más o menos lo mismo también, ¿vale? Con lo cual vemos que la adaptación, bueno, aquí por ejemplo,
Cuando la etapa SP y la de la elevadora están en 5, la SP salida de palet y el elevador está en 5, cuando está la electroválvula en posición 1 y la fotocélula del palet, pues entonces pasa a la etapa siguiente, pero a su vez aquí activa el salto a la etapa de la 315 y a la 316, a las dos. Y entonces del otro lado se hará el reset de la misma forma que se hace aquí cuando alguien le ha mandado pasar a la etapa 1 a este, y ya se termina. Bueno, pues con esto hemos visto lo que es el programa en el PLC. Sí decirles que, bueno, en cuanto al graphic de la mesa, he hecho, bueno, en lo que antiguamente y ahora también, pero lo que antiguamente era la etapa 19 y ahora también de la mesa, he mirado también que esté el elevador en la posición 1, ¿vale? Por seguridad también. Y esto nos va a permitir alguna cosa que veremos. Bien, pues vamos a pasar a ver cómo se ejecuta. Bueno, pues continuamos con Machine Simulator. El PLC ya sabemos que lo tenemos en marcha. Voy a abrir la máquina que está hacia el final del proyecto. Le doy al Start. Y selecciono IO Drivers. Abro la configuración, el que tengo, el Comunica 3. Asigno automáticamente. Inicio el driver y salgo. Pulso la S para retirar, pulso la A para irme a la izquierda, selecciono el programa 4. Ahora este es el programa, el 4, que por ser las fases distintas y tal, y las fases no tenerlas con las otras porque son distintas, entonces no son compatibles, digamos, los programas, a nivel de que no puedo pasar de uno a otro sin que el proceso se vea afectado, con lo cual este, digamos, es único a nivel del resto. Bien, entonces en el programa 4 lo que es el armario me va a funcionar exactamente igual. Pulsando el ON se me enciende el piloto, a la vez que se me pone en marcha la alarma, la sirena, el piloto de rearme se me pone en parpadeo. Si le pulso la seta de emergencia se me va a apagar, y si la pongo normal, pues hasta que rearme se me ha puesto en parpadeo. Ahora ya se pone fijo y se pone en paro. Si le pongo en marcha, se me selecciona marcha y bueno, ya me puedo acercar con la W al proceso. El proceso, como vemos, es exactamente igual. Ha iniciado el carga de cajas, carga de palet y la mesa a la vez. Ha cargado la caja ahora entra en funcionamiento el proceso de descarga de caja. Ahora entrará en funcionamiento el proceso del elevador paletizador. A su vez entra en proceso, bueno, entra o sigue lo que es la carga de palet. Aquí hay una ligera modificación, he modificado un poco lo que es el graphic para que el palet me salga antes, pero bueno, eso tampoco no tiene importancia, simplemente es visual porque los tiempos son exactamente igual. Ha depositado ya el palet, la caja en el palet, ya está paletizado, se nos va. La caja para el siguiente va hacia el elevador paletizador, como siempre. Y bueno, ahí lo tenemos todo. Vale, el proceso es exactamente igual que programado de otra forma.
y he pensado que no voy a hacer más programaciones para este paletizado. Ya pasaré a otro. Estoy pensando en pasar a otro paletizado distinto. Bueno, pues como ven, les he presentado 4 formas distintas de programar. Les podría haber presentado alguna más. Pues por ejemplo, se me ocurre programar por timing o por ciclos o sí, bueno, por tiempo o por ciclos. En fin, que lo hemos hecho en alguna otra ocasión. Vamos, que se puede programar de la forma que mejor le vaya a uno. También podría haber hecho en SCL la programación 3, pasarla en SCL a 4, pero bueno, básicamente ya lo hice de la 1 a la 2, entonces es muy similar. El tema es, pues bueno, pues tener herramientas pues para ser capaces de programar de una forma o de otra y en función del programa que sea o en función de lo que más nos guste, pues hacerlo de una forma u otra. Bien, pues espero que les haya gustado bueno, como ven, Machine Simulator nos da muchísima potencia. Esto es un ejemplo de que viene con Machine Simulator. Únicamente le he agregado los armarios estos, que en el 1 he hecho una función que me lo permite también Machine Simulator, con lo cual, pues bueno, perfecto. Bien, pues aquí hasta aquí ha llegado el video tutorial y espero verles en el siguiente. Muchas gracias.